Siendo las 9 en punto de la mañana, en esta magnífica biblioteca, lo dice su director, y en esta atribulada ciudad, lo dice un ciudadano, y en este atribulado país, vamos a dar comienzo a esta segunda jornada de estas jornadas sobre bibliotecas y escuelas. Vamos a modificar un poquito el programa, como les dije ayer, porque pues, por distintas razones nos comimos un poquito el tiempo, y entonces vamos a iniciar con Gabriela Jara, después viene Clemencia Venegas. A las 11 en punto vamos a tener un receso, en punto. Entonces, Gabriela hizo un esfuerzo de concisión y concesión para presentarnos una experiencia que a mí y a muchas personas que conocen del trabajo bibliotecario en escuelas en Iberoamérica nos parece la más sólida, la más consistente. Y yo decía ayer, los chilenos han hecho un modelo de desarrollo bibliotecario que no se ha visto, que no se ha visto en ningún otro país, que ha salido, pues espero que no solo sea por las características personales de Constanza Mequis, que es una adorable amiga, sino también por una cultura institucional. Ha salido a salvo de todos los vaivenes políticos de izquierda a derecha, de los distintos gobiernos. Ese proyecto se ha ido manteniendo y de otra forma no se puede hacer. La formación de lectores es un proceso lento, complejo. La formación o el trabajo en las escuelas es un proceso lento. No se puede hacer cambiando cada 2 años o 3 años o 6 años. Entonces, pues tiene la palabra Gabriela, que nos va a hablar en media horita de todo esto. Muchísimas gracias, Gabriela, por estar acá y por tu esfuerzo de reducir la presentación y concretarte a esto. Gracias. Muchas gracias. Primero que nada, agradecerle a Daniel la invitación, el poder contarles un poco cuál ha sido en Chile el proceso de las bibliotecas escolares ya como algo más institucionalizado. Y también agradecer la presencia de todos ustedes. El programa de bibliotecas escolares CRA se inició oficialmente en 1994. Y para entender el surgimiento del programa es necesario considerar el concepto de lectura del cual se basó. Hoy en día, la práctica de la lectura se asocia a la capacidad de comprender en profundidad, de aprender de forma autónoma y crítica, de desenvolverse con soltura en un entorno en que prolifera la información en distintos soportes. Este cambio se materializa en los años 90, en conjunto con el desarrollo de la democracia y el rol esencial que la sociedad moderna le ha otorgado a la circulación universal de la información y el desarrollo de habilidades. En este contexto, dentro del programa de mejoramiento de la calidad y la equidad de la educación del Ministerio de Educación para Enseñanza Básica y Media, con la ayuda del Banco Mundial, se comenzó a impulsar la entrega de materiales de lectura y la creación de las bibliotecas escolares como centros de recursos para el aprendizaje, llamados CRA. El currículo implementado en enseñanza básica durante el 96 y en media el 98 significó una gran transformación desde un acento puesto en los contenidos
hacia una focalización de las habilidades y competencias para los estudiantes. Para lograr concretar este nuevo enfoque, los establecimientos debían contar con recursos de aprendizaje acorde a las necesidades de los docentes y los estudiantes. En educación básica se optó en formar bibliotecas de aula. Estas bibliotecas se implementaron en el año 93 al 99. Contemplaban básicamente una colección de libros de literatura y su objetivo en realidad era fomentar la lectura. Estas bibliotecas de aula funcionaban de manera, en aquellos casos en que había biblioteca escolar, funcionaban de manera complementaria. Posteriormente, a través de un estudio, se manifestó que estas no resultaban suficientes para implementar el nuevo currículum y desarrollar las habilidades de los estudiantes que necesitarían en su vida futura. Entre 1994 y 2000, en enseñanza media, en el programa también MESE, que también era apoyado por el Banco Mundial, se creó las bases del nuevo currículum, se mejoraron las instalaciones de infraestructura y también pensando en los nuevos recursos que tenían que llegar a cada escuela. Y dentro de la institucionalidad de este MESE Media había un componente que se llamaba recursos de aprendizaje y estaba formado por textos de estudio, por bibliotecas escolares y otros que de alguna manera después se fueron fundiendo. Para trabajar en la conceptualización de las bibliotecas escolares, se elaboraron distintos proyectos de colecciones y servicios que se necesitaban en los establecimientos educativos hasta llegar al documento final, que fue Bibliotecas Escolares como Centros de Recursos para el Aprendizaje. El objetivo era que las bibliotecas escolares se transformaran en centros de recursos, para que sea un espacio de formación, de información y recreación, que centralizara todos los recursos del establecimiento, para que se volviera un lugar activo y que rompiera con la imagen de la biblioteca antigua. Entre los años 95 y 2000 se crearon bibliotecas escolares en enseñanza media, viene siendo secundaria. Uno de los elementos importantes fue que se entregaron 3 modalidades distintas, en 3 momentos también, de modalidades distintas de biblioteca. La primera fue una colección inicial, en la cual fue seleccionada por el Ministerio, obviamente con expertos, etcétera, y que correspondía a materiales principalmente de referencia. Y luego las siguientes fueron a partir de catálogos que se elaboraron y los mismos establecimientos seleccionaban sus propios materiales, digamos, dentro de este catálogo, y ellos definían, de acuerdo a su proyecto educativo, definían qué es lo que compraban, digamos, qué seleccionaban. Después el Ministerio compraba y se los enviaba. Esto produjo un cambio radical en el sentido de que hubo una apropiación de los materiales, de manera que facilitaba el trabajo de los docentes, porque si el profesor de arte había pedido la historia de arte de tal que aparecía en el catálogo y le llegaba, ya era algo muy propio, había sido decisión de él el que estuviese ahí. Terminado el proceso de MESE, que duró hasta el año 2000, el Bibliotecas Escolares CRAF pasó a formar parte de la estructura ministerial que corresponde a la unidad de currículum y evaluación. En ya teníamos todo lo que era enseñanza media,
y en enseñanza básica estaba solamente lo de bibliotecas de aula. Por lo tanto, había que conocer cuáles eran los antecedentes que habían respecto de los espacios y qué escuelas tenían en básica, tenían biblioteca escolar. Ante el diagnóstico que evidenciaba las carencias en las bibliotecas escolares, se formuló un proyecto que haría posible generar una cobertura general de la educación básica. En los años 2002 y 2003 se entregaron recursos bajo el concepto de pequeños CRA, no de bibliotecas de aula, sino que de pequeños CRA que se iban desplazando de aula en aula. Pero no era a cualquiera. En general, a las escuelas se les instaba a postular a aquellas escuelas que estaban en ese momento más focalizadas. Y, por lo tanto, tenían ciertos requisitos que cumplir, de manera tal que ellos tenían que invertir e imaginar algún proyecto o alguna modalidad de poder cómo recibir esta colección. Nosotros les sugerimos construir o mandar a hacer un mueble viajero. Este mueble permitía trasladar los recursos de una aula a otra. En el año 2003 se dio un paso importante en el fortalecimiento de los CRA, con la modificación de un decreto que hablaba del Estatuto de Profesionales de la Educación. En ese documento hubo un reconocimiento de la labor pedagógica de los coordinadores y encargados CRA. Eso fue un paso muy importante. A partir del 2004 se inició el proceso para la postulación para implementar bibliotecas CRA de básica, impulsando la centralización ya de los recursos en los establecimientos educativos. Esto implicaba un espacio específico. Se acordó un cofinanciamiento. ¿En qué sentido? Mineduc entregaba una colección de recursos Mineduc es Ministerio de Educación. Sí, perdón. Ministerio de Educación. Y CRA es Centro de Recursos para el Aprendizaje. El Ministerio entregaba una colección de recursos de alrededor de 1.000 ítems, dependiendo de la matrícula, sin duda. También entregaba una suscripción a revistas y diarios, una capacitación de 120 horas pedagógicas y asistencia en terreno. A su vez, el establecimiento se tenía que comprometer a habilitar un espacio físico que también tenía unas ciertas dimensiones de acuerdo a la matrícula, aportar el mobiliario correspondiente que nosotros tenemos actualmente y que se ha ido modificando con el tiempo, especificaciones técnicas, contar con un docente coordinador y un encargado del CRA, que era aquel que estaba durante toda la jornada. Además, tenían que definir una hora semanal para que cada curso asistiera a la biblioteca, orientada al uso de la biblioteca y disponer de un computador en la escuela, en la biblioteca, perdón. Esto también, como ustedes ven, siempre en el sentido de que el establecimiento se sintiera parte de este nuevo espacio. Y por lo tanto ha habido un mayor sentimiento de apropiación, de pertenencia. Y posteriormente, en el año 2006, la presidencia, se solicitó un estudio que era un informe del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, y allí se recomendaba acelerar la instalación y dotación de bibliotecas escolares bien equipadas en toda la educación básica de estándar comparables con las que se hicieron en educación media.
Esto como parte del desarrollo de un Plan Nacional de Mejoramiento del Nivel Lector. Ese mismo año se aumentó el presupuesto para el programa, llegando a implementar 1000 bibliotecas anuales. Eso nos permitió un salto cuantitativo. La institucionalización del programa ha sido una de las principales preocupaciones de la Coordinación Nacional. En este proceso se han ido dando distintos pasos para formalizar la presencia de los CRA en los establecimientos educativos. Tenemos que estamos incorporados en una ley que sacó el Ministerio, que se llama Ley de Subvención Preferencial. ¿Esto qué significa? Que dentro de la planificación de su proyecto educativo, ellos pueden contar con dinero para, digamos, mejorar el servicio del CRA, contratar personal, otros recursos y mejorar el espacio y también realizar algunas actividades, contratar especialistas, autores, etc. Luego, en el 2009, también nos incorporamos en un decreto que decía que el espacio de la biblioteca tenía que ser lo suficientemente grande como para incorporar el curso de mayor cantidad de alumnos adentro, o sea, que pudiesen trabajar en la biblioteca. Luego, en el 2011, el Ministerio decidió, digamos, y el programa CRA decidió poder establecer sus propios estándares de acuerdo a nuestra realidad. Se decidieron en 8 áreas temáticas que incluye la definición de lo que es un centro de recursos, los servicios que debe prestar la biblioteca escolar, el tipo de usuarios que atiende, las consideraciones del espacio y la colección que debe satisfacer, así como las acciones que regulan la cooperación y la gestión de redes internas y externas. Esto fue muy bienvenido dentro del ámbito, dentro del Ministerio, porque a su vez, paralelamente, se estaba generando una agencia de la calidad. Y por lo tanto, fue como el primer componente dentro del Ministerio que pudo decir, aquí están nuestros estándares para que puedan ser incorporados dentro de esta agencia de la calidad. Esta agencia lo que hace es incorporar ciertos elementos de nuestros estándares, que no son todos, pero sí los más importantes, y esos van a ser evaluados en cada uno de los establecimientos. También fue incorporado dentro de las bases curriculares el elemento de la biblioteca escolar, es decir, en cada una de las asignaturas, no solo del lenguaje, sino que en cada una de las asignaturas, en educación básica y en educación media, se incorporaba el elemento de que todos los recursos que se mencionaban estaban en la biblioteca escolar. Por lo tanto, eso significaba que los profesores podían contar con los materiales que les estaban señalando como posibles materiales a usar. Y por último, en el 2014 hubo un nuevo decreto en el cual decía que cada establecimiento, para poder, no solo por primera vez, sino que para renovar su reconocimiento oficial, debía contar con una biblioteca escolar con una cantidad de libros que estaban basados en la colección del CRA. Ahora, todos estos elementos que vemos que nos vamos incorporando. Perdón, dentro Gabriela, de... Sí. Una preguntita. Cuando tú dices cada uno de estos establecimientos, quiere decir las escuelas públicas y privadas. Y privadas con subvención. Con subvención. Es decir, en Chile hay escuelas públicas, escuelas privadas y escuelas privadas que reciben financiamiento. Subvención, sí. Que para nosotros pasan a ser todas las que reciben subvención,
Pero quiere decir que todas las públicas tenían CRA, forzosamente. Exacto. O también ellas estaban sujetas a reconocimiento. Sí, cada cierto periodo requieren van renovando su condición oficial. Las todas, públicas. También. Wow. También. Entonces, todo esto que ha sido un trabajo arduo a través de los años de ir incorporándonos y solicitando que en cada nueva ley que se hubiese o que hubiese una modificación nos fueran incorporando, no fue por arte de magia, sino que hay un trabajo, y que voy a mencionar brevemente, qué tipo de trabajo hemos hecho y cuál es la importancia del equipo CRA de cada establecimiento. En realidad, para nosotros, el hecho de que haya un coordinador pedagógico y un encargado es el resultado de que viva la biblioteca. Sin ello, nos parece casi imposible. La implementación de bibliotecas escolares CRA ha sido una política pública sistemática que responde a una necesidad de mejorar los contextos educativos y el fomento de la lectura. La inversión y el avance de cobertura ha sido el esfuerzo y trabajo continuo de 6 gobiernos y 16 ministros de educación. Esto implica un acuerdo de los distintos sectores políticos y corrientes educativas, en el convencimiento que las bibliotecas escolares son una herramienta para enriquecer los aprendizajes y fomentar el desarrollo de la cultura humana. Sin duda que la inversión que ha realizado el sector público es importante. También la cobertura. En este momento tenemos en básica un 96,87% de establecimientos que ya cuentan con bibliotecas escolares, 96,54% en educación media. Para nosotros hay un elemento importante que vamos a ver ahora, que es la colección. La colección del CRA ha estado en permanente evolución, respondiendo a las necesidades de sus usuarios y, por lo tanto, actualizándose, considerando el conjunto de materiales con los que ya cuenta, los intereses que surgen y el proyecto educativo del establecimiento y el marco curricular. Por eso, para nosotros es importante cuando logramos, que también depende un poco del presupuesto, en que los establecimientos puedan escoger los libros que requieren para su proyecto educativo. Además de la colección inicial, ¿no es cierto?, se les ha entregado, se ha continuado con la entrega de las publicaciones periódicas, o sea, de diarios y revistas. Actualmente tenemos, dentro de este trabajo que se hizo de los estándares, dice que por cada alumno debiera haber un promedio de 6 libros. Eso porque la IFLA habla de 10, o la ISL, por ahí, ¿sí? Sí. Pero nosotros decidimos, de acuerdo al estudio con el cual se hicieron los estándares, que eran 6 para nosotros. Y en este momento llevamos un 4,2 libros por alumno. Esto ha significado que la cantidad de materiales que hay por escuela ha aumentado, por lo tanto, se requería entregar también un software de automatización. Y este es uno específico que es para bibliotecas públicas, el ABS, que fue entregado gratuitamente por el Estado español, que nosotros se hizo la adaptación a través de un convenio que había entre los dos estados. Por aquí anda un libro en la cual, ¿no es cierto?, tenemos las capacitaciones para ese tipo de, digamos, poder manejarse con este formato, con este software.
Pero otro elemento muy importante ha sido la formación. Se han hecho jornadas, se han hecho encuentros nacionales que se llaman Creando Redes, en la cual asistían los coordinadores y encargados a estos talleres, fundamentalmente, en la cual hacían trabajos que luego se podían llevar a sus escuelas o liceos. Luego, después de 7 encuentros nacionales, en la cual nosotros, el equipo, hacía los talleres, se nos fue haciendo inmanejable porque llegamos a tener 1000 personas, entonces cada taller era como de 200 personas, o sea, era imposible. Entonces decidimos hacer una descentralización y hace ya un par de años que hacemos los encuentros regionales. Obviamente se duplicó la asistencia. Formación a distancia, que es nuestro, por acá andaba un texto que es lo entrega se licitó, digamos, una universidad que entrega, de acuerdo a nuestros contenidos, lo entrega vía internet con tutores y con también algunas sesiones presenciales. También a través de los años, siempre esto pensando en la formación, se han hecho diversos seminarios. Por ejemplo, en 99 era integrando el Centro de Recursos del Aprendizaje al currículum. Otro, el placer de leer. Otro, laboratorio construyendo lectores. Y también hemos hecho evaluaciones, lo que no dejan de ser y muy importantes, sobre todo si uno quiere ir mejorando, viendo en qué va sintiendo la gente, los mismos establecimientos. Estos estudios y evaluaciones se han hecho alrededor de 24 a través de este tiempo, pero yo les voy a mostrar específicamente uno que es respecto uno que nos hizo el Ministerio de Hacienda, lo que no es menor, porque él es el que decide si nos sigue pasando la plata o no. Este trabajo evaluó el desempeño del programa entre los años 2005 y 2009 y señala que el programa debe consolidar las bibliotecas y reforzar las colecciones por lo que se definieron una serie de compromisos que fueron monitoreados anualmente. O sea, nos hicieron un estudio profundísimo, luego nos dieron los resultados y nos dijeron tienen que avanzar en tales puntos. Y anualmente, 2 veces al año tuvimos, porque ya terminamos, que hacer una rendición de cómo íbamos avanzando en cada punto. Yo diría que ese es como el estudio más potente que nos ha llegado, porque es el que nos ha significado que aún estemos a donde estamos. Otro elemento es el de comunicación y difusión, tanto con las escuelas, con el equipo CRA de cada establecimiento y también con el público o con los padres, por decir, la comunidad entera. Nosotros tenemos una página web que es www.bibliotecascra.cl, no sin problema, nos han hackeado varias veces, pero hemos logrado subir de nuevo. Un mail que se contesta diariamente, no les diré recibimos, yo diría que unos 100 diarios promedio, y la persona que está a cargo de este mail nos va entregando de acuerdo al tipo de pregunta, nos llega a cada uno de nuestros escritorios, ¿no es cierto?, las preguntas y nosotros respondemos directamente. Pero eso es un compromiso de la pasión que tenemos por trabajar ahí y de estar siempre atendiendo las necesidades de cada uno de los establecimientos. Otro elemento es las publicaciones que hemos tenido, hay muchos, que tenemos un manual para el CRA escolar que dice por una biblioteca moderna y dinámica, enseñanza básica y media. Luego un catálogo digital que está en nuestra página,
en la cual se van sumando año a año todos los títulos que nosotros evaluamos en forma positiva, ya sea que se hayan comprado o que no se pudo comprar porque no se presentaron o tuvo algún problema el proveedor y finalmente no lo entregó, etc. También hay algo de identidad que es muy importante. Cada uno recibió un sello para que pusiera en su puerta, ese era el CRA. Afiches, señaléticas. Estos no son necesariamente físicos. Por ejemplo, las señaléticas están todas en digital y cada establecimiento las baja y le pone y las pinta y las hace a su propia identidad de donde vive. Nosotros tenemos una diversidad de climas y personajes y personas dentro de todo de todo Chile, que es muy diversa. También materiales pedagógicos. Se hizo una caja de herramientas que se llamaba El buen leer e indagar. Otro, un programa lector, Bibliocra escolar. La gracia de este programa lector, Bibliocra escolar, es que desarrolla las habilidades de uso de una biblioteca, desde los más pequeñitos, desde prekinder hasta cuarto medio. Ejemplo, son libros que tienen 40 lecciones, son 40 idas a la biblioteca durante el año, una vez a la semana. Se recuerdan que una de las compromisos que tenía que tener el establecimiento era que cada establecimiento tenía que ir una hora para la biblioteca, en la cual allí trabajaba una lección. ¿Y qué va? Desde que al niño chico, prekinder, le prestan un libro, le miran la portada, le enseñan cómo dar vuelta con cuidado las hojas, que donde lo saca después lo tiene que poner, etcétera, hasta el de cuarto medio, en el cual tiene que hacer ensayos, tiene que hacer trabajos de investigación y utilizar todos los recursos que se han entregado y que la escuela tiene por distintas modalidades. También hemos trabajado este libro que se llama Leamos Juntos, que son orientaciones para fomentar la lectura en familia. Otro que es Ver para leer, acercándonos al libro álbum, que es específicamente para los jóvenes. También se hizo un cortometraje, que es este de aquí, que es La estrella alcanzar, que también cuenta una historia de un niño corriendo, digamos, que vive en la calle y que a partir de encontrarse con otra persona que vive en la calle también, pero que lee. Y allí empieza toda una historia que es muy bonita. Te la voy a dejar para que la puedan ver. Y que ha tenido mucho éxito en términos de mostrárselo a los padres, porque en realidad dan ganas de comenzar a leer. Otro, para buscar e investigar herramientas para el estudiante, porque nosotros nos hemos preocupado mucho del tema de la lectura. Está bien, pero también la lectura se usa para hacer trabajos de investigación y nos hemos dado cuenta que hay una falta de conocimiento respecto de que la escuela no tiene una sola manera de poder trabajar estos temas. Por lo tanto, les entregamos sugerencias, metodologías diferentes para que vean cuál de todas ellas pueden servirles. El último, o uno de los últimos, es A Viva Voz, que es la lectura en voz alta, para los más pequeños hasta los más grandes, y como vimos ayer, hasta los adultos nos encanta que nos cuenten o nos lean cuentos. Otro, que también es para la familia, que se llamaba Leer, que en el fondo te va dando, porque aquí entramos en una etapa que nos fuimos desde 0 años, o sea, como para la familia propiamente tal. Sin duda que tenemos muchos desafíos por delante. En la proyección a futuro de los CRA surgen grandes tareas.
Todos los actores del programa son responsables de su consolidación respondiendo de acuerdo a sus ámbitos de acción. La consolidación del programa requiere de una normativa que dé forma legal a las bibliotecas escolares. Eso aún está pendiente. También profesionalizar la red de coordinadores y encargados, ofrecer un plan de formación permanente y el fortalecimiento de los usos de los recursos de aprendizaje y una mayor orientación hacia la gestión curricular, fomento de la lectura y la alfabetización informacional. Y termino. Las bibliotecas escolares CRA son una presencia actualmente en las escuelas y liceos. Conocemos sus fortalezas y debilidades, estamos abiertos al cambio y su adaptación para las generaciones que vendrán. Esos desafíos, los conocidos y los desconocidos, son el motor que nos impulsan a seguir trabajando, convencidos de nuestra misión: fomentar el interés por la información, la lectura, el conocimiento, a través de espacios creativos, de encuentro y de aprendizaje para la comunidad escolar. Esta construcción colectiva CRA tiene cuerpo, peso y espíritu. Anhelamos que no solo que siga viviendo, sino que despliegue sus alas hacia horizontes insospechados, donde la cultura y los saberes prevalezcan y tengan valor en nuestra sociedad. Gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. La verdad es que yo me quedé con un montón de preguntas y yo sí vi como recortaste aproximadamente el 70% de tu presentación. Te agradezco muchísimo. Hay muchísimas preguntas y muchísimos comentarios que yo querría hacer. Voy a hacer algunos que no competen estrictamente digamos, a la propia cuestión técnica, sino que competen un poco a la cultura nacional. El primero me parece que es absolutamente importante, y es absolutamente importante ahora que estamos viviendo las cosas que estamos viviendo en este país, que eso que dice la sociedad civil, que dice, pues sea un verdadero compromiso de todos. Es decir, ya basta de pensar que es un partido, ya basta de pensar, hay acuerdos nacionales y esos acuerdos nacionales se tienen que ver reflejados en verdad en modelos de continuidad dentro de un proceso educativo. Ya basta de pensar que es un partido, ya basta de pensar, hay acuerdos nacionales y esos acuerdos nacionales se tienen que ver reflejados en verdad en modelos de continuidad dentro de un proceso educativo. Basta, lo digo a tono personal y espero que ustedes me secunden. La segunda cuestión que a mí me parece absolutamente fundamental y también es un mensaje a este país es la corresponsabilidad. Yo quisiera ver, acá en México estamos muy acostumbrados, lo vimos en las sesiones anteriores, en donde se habla así como de que las escuelas y los ciudadanos tenemos el derecho a recibir y recibimos mucho. Quizás no lo que necesitamos, pero recibir también implica un compromiso. Y yo quisiera ver, así, en este país, que las escuelas públicas están de alguna forma, y las escuelas privadas, están de alguna forma sometidas a un régimen en donde ellas también tienen que renovar con el compromiso. Y esa corresponsabilidad entre el Estado y las instituciones públicas me parece absolutamente fundamental. Tú iniciaste tu conversación hablando sobre el concepto de lectura y dijiste leer para comprender, lectura crítica, diferentes soportes, y dijiste también de la formación de un lector autónomo. Yo creo que el modelo de sociedad al que queremos participar es un modelo que supone la autonomía de los ciudadanos, que alienta la autonomía de los ciudadanos y la corresponsabilidad de los ciudadanos, y me parece que esas cosas se logran, es el contenido propiamente dicho de un programa de formación de lectores, formar ciudadanos que piensen y que se corresponsabilicen
de esa actividad. Me parece que hay muchísimas cosas que aprender. Yo desde mi gestión voy a hacer que esas palabras tuyas traten de llegar arriba, y ustedes deberían hacer que también se asumen hacia abajo. Hacia abajo, hacia los lados. En verdad es un modelo que, digo, también se somete a una evaluación, se critica, se le pide al Ministerio de Educación, de Hacienda, se pone ahí y se está demostrando, porque cada centavo que se invierte es un centavo que tiene que tener un fin público y tiene que tener un compromiso de todos para que se utilice bien. Muchísimas gracias.